Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio 1, al podcast de la Universidad Nacional Obrera. Quiero, por favor, a todo el mundo pedirle que si les gusta el programa, pues nos den un compartir, nos compartan en sus redes. Si eres alumno de la Universidad Nacional Obrera, sobre todo, piensa que te lo estoy dejando de tarea si eres mi alumno. Si a ustedes les gusta, denle like, dejen sus comentarios sobre todo. Creo que los temas que hemos estado viendo últimamente son lo bastante interesantes como para que tengamos toda nuestra propia opinión. Pero el día de hoy tenemos un tema interesantísimo como siempre, que se llama las nuevas justicias. El profesor nos lo va a presentar, es un tema que tiene mucho que ver con la enseñanza del derecho en los últimos años y las reformas que se han hecho a este mismo en los sexenios pasados, que no han sido pocas. Muy bien, bueno, ante todo, profesor, ¿puede decirnos su nombre completo? Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todo el auditorio. Mi nombre es Jorge Alberto Martínez Cárdenas y soy licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues efectivamente el día de hoy vamos a presentar este tema que se llama las nuevas justicias. ¿Por qué lo denomino así? Bueno, a partir de 2008 conocemos, se implementa la reforma en sistema penal acusatorio, la reforma de seguridad y justicia, mejor conocida como los juicios orales. Y dentro de esta reforma hay una adaptación al sistema en cuanto da un giro de 180 grados y en los juicios pues van a tener la oralidad. Por eso se le denomina los juicios orales. Y vaya, esto pega en todos los rubros, agentes del Ministerio Público, peritos, policías, pero sobre todo el tema que vamos a entrar poco a poco a dar un poquito más de énfasis, la enseñanza de los profesores, el reto de los profesores, y que solamente no es un reto para los profesores, sino para la sociedad. Eso es correcto. Para poner un poquito en antecedentes a la gente que nos está escuchando, sepan que antes de 2008 el sistema judicial mexicano era conocido como el sistema inquisitorial o inquisitivo. Y sí estaba inspirado precisamente en el sistema de la Inquisición, tan mal llamado sistema de justicia. Desgraciadamente México era ya el único país que seguía con este tipo de sistema y no podemos decir todavía que está completamente erradicado. Yo hice mi diplomado para ser perito en psicología en 2015 y todavía le faltaba, fíjese, 2008 fue el año en que se promulga, digamos. En 2015 todavía parecía que no estaba muy bien metido en Morelia y todavía hoy en día se habla como muy a futuro, ya existe, ya está metido, pero todavía hablamos como si nos estuviéramos adaptando a él. Eso fue hace ya 11 años. ¿Qué se colocó? Sí, efectivamente es una realidad que aquí en el estado de Michoacán y pues lamentablemente nos tardamos, y hasta el año 2016 como tal fue cuando de manera total en cada uno de los municipios se implementa esta reforma. Y todavía, pese a que la reforma, como lo menciono, es en 2008, la reforma nace de hecho en 2007 y empieza pues con un trabajo arduo de colectivos, magistrados, jueces, conocedores del derecho. Y bueno, en 2008 ya sale publicada esta reforma y ya aquí en el estado de Michoacán en 2016 se habla del nuevo sistema de justicia, que nos decían algunos capacitadores. ¿Por qué nuevo? Si se supone que desde hace 8 años se debió haber implementado, algo de 8 años no se le puede llamar nuevo, pero aquí en el estado de Michoacán era el reto la capacitación para el nuevo sistema de justicia penal. Ya ahorita, en el año actualmente 2019, bueno, sigue siendo un reto porque algo que se dio desde mi perspectiva fue la falta de capacitación. Surge el proyecto Diamante en el año 2005 por parte de en aquel entonces la Procuraduría General de la República, y surge en Quintana Roo este proyecto con la idea pues ya encaminada a imponer la oralidad. Nuevo León, Chihuahua de igual manera pues hacen lo propio y empiezan a implementar un sistema oral. Sin embargo fracasan en todo sentido. No había protocolos, no había una capacitación. Ellos empiezan a tomar lo que es el modelo de Estados Unidos, empieza a haber una, se puede decir charla, porque no fue como tal una concentración, una capacitación ardua que se les da, sino se les da un tipo de charla a estas personas por conocedores de la Embajada de Estados Unidos.
se les da una certificación y se les dice: a partir de aquí, ustedes van a capacitar a todo el personal. Y desafortunadamente, pues no llegó esa capacitación, y la realidad es que no llegó esa capacitación. Y para 2008 pues surge este reto. Entonces Procuraduría del Estado aquí en Michoacán, a través de la licenciada Isabel Maldonado, empieza a agarrar auge y empiezan a enfocarse en la capacitación, pero con un sistema apegado al sistema de justicia chileno. Por otro lado, Procuraduría General de la República a nivel federal sigue con el modelo de Estados Unidos, que son modelos completamente distintos. Un modelo del derecho inglés a un modelo acusatorio apegado a los derechos humanos, pero con apego pues, a la justicia de Chile, de Colombia. Y vaya, este reto... ¿Se está yendo por allá? Sí, efectivamente. Actualmente ya estamos agarrando un poquito más el molde. Creo que ya las autoridades empiezan a concretar pues tanto los criterios, las técnicas de litigación, y sin embargo nosotros como profesores, es la pregunta: ¿dónde recibimos la capacitación? Actualmente son carísimas las maestrías, los doctorados en el sistema de justicia penal. Así es, incluso los diplomados. Sí. El diplomado que hice yo para actualizarme en este sentido me costó casi 14,000 pesos. Y ahora, entonces, los estudiantes que vayan con apego a esta rama de seguridad pública y de derecho, ¿qué hacen? Los profesores que venían trabajando un sistema inquisitivo, incluso como abogados desde hace años, 30, 40 años, ¿qué pasa? Ese conocimiento se pierde y pone pues el nuevo paradigma. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces este sistema se habla de las juventudes, se habla de los formadores del nuevo sistema, y pues principalmente que los nuevos actores de este sistema van a ser pues los actuales estudiantes, los futuros profesionistas, y de alguna manera pues sí, efectivamente, bueno, los estudiantes, los futuros profesionistas serán los que encaminarán y solidificarán este sistema de justicia penal. Y bueno, y desde mi perspectiva considero que en un término de 10 a 20 años es cuando veremos los frutos de todas estas reformas. En algunas pláticas, en alguna ocasión, llegué a comentar por ahí con algún catedrático, en aquel entonces yo como estudiante de la Facultad de Derecho, y me decía: no, imagínate, si durante años que se llevó un sistema inquisitivo no se pudo perfeccionar, había errores, había corrupción, había malos manejos, había falsificaciones en lo que pues antes se denominaba averiguación previa. Me decía: ¿cómo crees tú que de la nada, sin un protocolo, sin una línea directa de cómo se va a seguir capacitando, pues vamos a llegar a una justicia pronta, a una justicia transparente? Yo le comentaba al maestro: ese es el reto de nosotros como estudiantes. Creo que durante este reto debemos de participar, como pues a través de la enseñanza no solamente teórica, sino práctica. El estudiante debe ser dinámico, debe ser autodidacta, pero sobre todo pues debe tener esa guía que somos los profesores, para poder ejercer y pues con apego a la docencia, a la mejor enseñanza, el mejor aprendizaje a cada uno de los alumnos, porque las injusticias pues depende de nosotros, no solamente del gobierno, depende de los ámbitos de procuración de justicia, jueces, magistrados, y sabemos que estamos formando, en nuestras manos está formar profesionistas de calidad, profesionistas honestos y profesionistas que sepan hacer las cosas, que con orgullo digan: soy estudiante y en mi universidad me enseñaron a trabajar, me enseñaron a hacer bien las cosas, y me enseñaron pues a ejercer con apego a la ética y a la moral pues mi profesión. Precisamente ese es ahora sí que mi asunto. Soy profesor de ética aquí. Pero algo que yo le comento mucho a los que pretenden formarse, dicen: la práctica está perfecto, es lo mejor que pueden hacer, pero debe de ser una práctica crítica. ¿A qué me refiero? En muchas escuelas que tienen un enfoque muy técnico se les enseña lo que hay que hacer, y se les enseña con el objetivo de que hagan siempre lo mismo, de que puedan seguir lineamientos en forma muy específica.
Y les digo, ¿saben qué? Es que eso a lo mejor les puede servir cuando el sistema tiene muchos años y funciona, pero en nuestro caso no. Ustedes tendrán que adaptarse a un sistema en constante cambio. Ustedes tendrán que entender que las cosas no siempre van a ser perfectas. Dicen, oye, faltan esos documentos, falta esto. Tendrán ustedes que tener el criterio para trabajar con un sistema que está hecho de pedazos de un sistema viejo y pedazos de un sistema nuevo. Eso es a lo que ustedes se van a enfrentar. Si yo solo les enseño, es que este documento se forja así, digo, forja no fue la mejor palabra. Bueno, este documento se llena así, este trámite se hace así, sobre todo en la enseñanza del derecho. Digamos, este caso se lleva de esta manera, se van a encontrar muchas veces con impedimentos. Se van a encontrar con que necesitarán ser críticos o necesitarán ser incluso creativos para poder sacar adelante. No me desprecien mucho tampoco la teoría. Debemos saber cuál es el objetivo de todo lo que hacemos. Y que las personas tengan la capacidad no solo de trabajar bien, sino de trabajar incluso cuando los demás les fallan. Dicen, es que no están bien las pruebas, saber que puedo volverlas a exigir. De hecho, teníamos por ahí algún comentario en alguna ocasión con estudiosos del derecho y hablamos de la teoría sí como parte fundamental de lo que es el derecho, porque sin la teoría, pues, ¿cómo lo llevas a la práctica? Así es. Es elemental y por eso el primer bloque de lo que es el derecho, pues son las nociones del derecho y es pura teoría. Es algo que los alumnos deben de tener, pues, este fomento a la lectura. Debemos de, una vez que como estudiantes, fortalecer pues ese ámbito de comernos los libros y la historia que nos habla del derecho romano. Siento que lo mejor sería, bueno, para nosotros como profesores, es poder enseñar no en un sentido solo teórico o en un sentido solo práctico, que es algo que siempre será criticado, sino de meter la teoría en la práctica. Exactamente. Por ejemplo, decirle, oye, en lugar de ponerle 1,000,000 de veces que trate de hacer un trámite tal cual tiene que ser, decirle, a ver, ¿qué pasa? Decirle nosotros, ¿qué pasa si en este caso que te presento sucede esto, esto y esto? Y tú supón que no tienes ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué sucede? Sí, enseñar al alumno precisamente a pensar e incluso a improvisar. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se enfrentarán a ciertas cuestiones que no están escritas. El derecho no es una ciencia exacta, como es la medicina, que te dicen 2 miligramos de tal medicamento. No, el derecho es cambiante, el derecho es constante, y muchas veces cuando litigan los chavos, lo llevan a la práctica y son defensores públicos, defensores de oficio, nos encontramos con clientes que no nos dicen la verdad, testigos que primero te dicen una cosa y después te dicen otra, y no podemos manejar un formato, una ideología, una teoría del caso exacta para cada uno de los casos. Cada caso es único, es especial, cada asunto que se lleva es diferente y en cada uno pues se tendrá que adaptar a ciertas circunstancias, a ciertas normativas y a diferentes legislaciones. Y por ahí, de hecho, también comentábamos cómo hay personas que dicen, wow, no, yo soy un experto y conocedor del derecho, pero nunca lo he ejercido. Y ahí está también el problema. Exactamente, dices, oye, entonces en la natación yo te puedo decir que si muevo el brazo en un ángulo de 45 grados pero no lo sé hacer. Cierta fuerza, no sé nadar. Eso no me garantiza que si yo me meto al mar, ya quiera decir que por la teoría lo sepa hacer, ¿no? Sí, correcto, pero bueno, precisamente por eso estamos hablando de... Sí, combinar teoría y práctica. Porque igualmente, si yo puedo tener un cuerpo perfectamente bien esculpido, de haber repetido 1,000,000 de brazadas, pero todas las hice mal, entonces a la hora de que me echo al agua, empiezo a bracear y nomás me hundo, nomás echo agua para todos lados. Sí, efectivamente. Y en este campo del derecho estuvimos participando con algunos chavos en algunas universidades, lo hemos trabajado en Guanajuato, con los chavos de Acámbaro, tuvimos grandes recuerdos por allá, en una simulación de juicio oral, donde ellos pues empezamos con lo teórico y los chavos decían, ay, lo mismo, ¿no? Los esquemas, los antecedentes, pero les dije, bueno, esto se forma una teoría del caso, y la cuestión, lo bonito fue la experiencia que los mismos chavos vivieron. Les dije, al final de este pequeño curso, ustedes van a hacer una simulación de juicio oral.
Y posteriormente nosotros como profesores íbamos ahí con un equipo que teníamos de la Universidad Michoacana y dijimos, vamos a hacer otra simulación. Los chavos pues hicieron en la práctica, hicieron lo suyo, lo hicieron pues bien, pero pues sí había varias interrogantes que decían los chavos, pues sí, como que me empieza a gustar. Cuando ven la simulación por parte de nosotros que nos dimos con todo, no manejamos ningún esquema, yo les decía a los chavos, es que ustedes deben de ser muy activos, muy pues con esa inquietud, muy inquietos en la manera de querer improvisar, de saber adaptar las cosas, y de alguna manera lo vieron ya en la práctica. Les dije, yo no voy a conocer del asunto, van a venir ahorita unas personas, nos van a traer una carpeta de investigación, la vamos a leer y va, porque muchas veces entramos como defensores y obviamente nos dan el tiempo para conocer de la teoría del caso y de reprogramar la audiencia, pero pues uno hay que saber cómo improvisar, cómo estar al pendiente de estos asuntos. Y sí, llevamos la simulación de juicio oral, los chavos quedaron encantados, quedaron fascinados, y de igual manera también aquí en Morelia hemos trabajado con algunos equipos que han competido en concursos. Me parece muy interesante las oportunidades que se están dando por organismos o colectivos como lo es Abarroli, aquí en el estado de Michoacán. Hubo un concurso organizado por Conatrip y que esto pues se manejó de carácter nacional, y aquí en Michoacán, la Universidad Michoacana, a través de la Facultad de Derecho, en el año 2016-2017 me parece, se coloca campeona a nivel estatal y ganándole pues a universidades como el TEC de Monterrey. Y bueno, nos habla de que los chavos de aquí de la Michoacana, pero sobre todo del estado de Michoacán, traen esta dinámica. En Guanajuato se viene de una justicia que, wow, allá admiro de verdad a las partes de Guanajuato, capacitadores, abogados, ministerios públicos, tienen el sistema muy dominado. Y aquí en el estado de Michoacán, desafortunadamente se tiene más corazón que conocimiento. Se tienen las ganas de hacer las cosas, pero falta ese conocimiento, falta esa capacitación. Sí, sí, me he enfrentado a fiscales en algunos momentos que me hacen preguntas muy simples. Va uno muy preparado a defender su caso, y viene una, bueno, pues eso que yo soy perito, y la pregunta es tan simple que uno dice, bueno, remítase al dictamen, pero se lo leo. A ver. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y que parte de que a ustedes, bueno, hay un proceso que es la presentación, o parte de darle pues el conocimiento al perito, que se llama acreditación del testigo, donde bueno, ustedes como peritos los van a presentar. Muchas veces el abogado o la contraparte trata de atacar la acreditación, pero incluso es irrelevante y dices, ¿qué está pasando con estas técnicas de juicio oral, con estas técnicas de litigación? No está esta capacitación, y bueno, al día. Es divertido para mí pensar en el poco esfuerzo que de repente hay en ese sentido, o tal vez es falta de conocimiento, no lo sé, porque a mí me toca mucho ser tercero en discordia. Y entonces yo siempre me preparo para esta pregunta: ¿cómo justifica que haya un experto que dice una cosa y otro que dice otra? Usted apoya a uno de los dos, pero ¿eso no es solo un juego de probabilidades? Sí, exactamente. Entonces... Y sí, ¿no? Se supone yo me preparo para que me hagan esta pregunta, o sea, ¿quién se equivocó y por qué, no? Entonces yo voy preparado para decir, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ambos son profesionales, ambos hicieron bien su trabajo, pero a una de los dos se le escapó un detalle. El otro lo encontró, y a mí me tocó revisar todo lo que ambos encontraron, y yo la verdad voy con ventaja, tengo todo lo que ellos hicieron. Por eso considero que mi opinión, porque eso es lo que siempre espero que me pregunten, ¿por qué mi opinión debería contar más que la de los otros dos? Por eso creo yo que mi dictamen tiene la suficiente validez. Pero la pregunta que me hicieron en este caso particular que te estoy platicando fue, ¿cómo llegó a su conclusión? Y bueno, obviamente todos los dictámenes tienen un apartado de conclusiones. Y yo, bueno, así, de esta manera. Es triste porque yo siempre he pensado que, sobre todo siendo fiscales, más allá de los abogados,
tienen que ser ya casi todólogos. Sí. Tienen que entrarle a todo lo que los peritos les puedan decir, para saberlos cuestionar, para ponernos nerviosos, porque incluso, hay que decirlo, entre mis compañeros de profesión hay muchas personas que no tienen la acreditación o que son muy buenos profesionistas pero que no son buenos peritos, por ejemplo. Digamos, hay muy buenos psicólogos que no son buenos peritos, no siguen el protocolo. Hay muy buenos peritos que no son muy buenos psicólogos y hacen mal diagnóstico. Y yo digo, bueno, los pueden agarrar por aquí o por allá. Y al final yo veo el caso y veo como que se están enfocando en cosas que no, por desconocimiento. Y yo creo que nuestro sistema de justicia debería estar lleno de personas con muy amplios conocimientos. Digamos, aunque fueran superficiales. No tanto para que ellos puedan dar la respuesta, pero que por lo menos den una muy buena pregunta. Sí. Y yo lo que veo también en las audiencias de juicio oral, y a veces son las audiencias larguísimas con preguntas irrelevantes. Sí. Entonces no se abordan esos temas que se deberían abordar. Y es cierto, los abogados nos falta adentrarnos, independientemente sea defensor, sea fiscal, a la parte pericial. Desconocemos de la parte pericial y es donde pues ahí no sabemos cómo llegarle a un perito, cómo saber de los protocolos, cómo saber precisamente la sistematización, la metodología que ellos utilizan o que ustedes como peritos, en este caso tú utilizas, para llegar a la conclusión de un dictamen. Se supone que el perito se basa por un método científico y se supone que no debería de haber estas dos teorías contrapuestas. No se puede permitir eso porque si se basa en un resultado comprobable, pues debe de arrojar un solo resultado. En teoría, es lo que se podría sobre dar. todo en psicología pero, es muy cuestionado, sí. Pero también precisamente tiene mucho que ver con las preguntas. Yo nunca voy a olvidar mi primer caso, lo he contado aquí en programas anteriores, que me preguntan ¿cómo percibe el señor tal a su esposa y a sus hijos? Este señor tal era un hombre que no estaba presente porque había sido secuestrado. Estaban acusando a la señora y a los hijos, cada uno por su parte, se acusaban mutuamente de secuestrarlo. Y yo, bueno, esta es la pregunta más estúpida que me han hecho jamás. Primero, aunque fuera relevante, no podría contestarla. El señor no está a mi alcance. Alguien, no sé quién, lo secuestra. A lo mejor ni siquiera está secuestrado, a lo mejor está en una zanja por ahí, el pobre señor, porque era un señor de 80 y tantos años ciego. Y yo, bueno, ¿por qué me pregunta esta tontería? Digo, suponiendo que pudiera yo sacar mágicamente al señor de algún lado, ¿para qué le sirve saber cómo los percibe? En fin, la respuesta fue un simple: no se presenta a la evaluación. Y aún así, la persona insistió en la pregunta, y yo, ¿qué pretende? ¿Trata de hacerme equivocarme? ¿Quiere que diga algo que suene contradictorio? Realmente nunca supe cuál era su intención. Y a final de cuentas, como usted dice, se hizo muy larga la audiencia para algo irrelevante. Sí. De hecho, pues parte de las técnicas de litigación nos dicen a nosotros, bueno, hay que abordar temas. ¿Por qué? Porque no puedes llegar tú a improvisar o a hacer una serie de preguntas irrelevantes. Hay que ver, construir una teoría del caso y enseñarles a los alumnos qué es una teoría del caso, primero que nada. Cómo se construye esta teoría del caso. Cómo llevar esa teoría del caso a un interrogatorio o a su vez a un contrainterrogatorio, un contraexamen. ¿Cómo vas a darle tú esa confianza a un testigo? Una persona que quizás no conoces, o más bien no conoces, y que el testigo te debe de ayudar. Sin embargo, existen los testigos de la parte contraria que esos pues no te van a ayudar. Al contrario, hay que llevarlos, pero no los vas a llevar de una manera con preguntas irrelevantes. Vas a hacerlos caer en esas técnicas de contradicción, llevándolo de la mano, elevándolo poco a poco, hasta que él mismo se crea en esta confianza, en este ambiente, decir, oye, ¿qué onda? ¿A dónde me estás llevando? En lugar de perjudicarme, me estás ayudando, pero no. Una vez que se tiene la confianza, ¡pum!, ¿no? Lo hacemos caer en estas preguntas insidiosas, estas preguntas que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se permiten en un contraexamen, que son las preguntas sugestivas, y es aquí donde está la técnica del abogado.
Entonces creo que... Pero incluso ese detalle que mencionas, ¿qué se permite y qué no se permite? Llegar ya con ese conocimiento. Sí, llegar con el conocimiento, porque vemos en las audiencias que muchas veces, incluso en objeción, decimos como abogados, objeción, su señoría, y el juez nos dice, sí, ¿en base a qué? Y dices, pues yo sé que es una de las preguntas prohibidas enmarcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, no me sé la clasificación, y eso lo vemos cotidianamente, decimos pregunta hipotética o pregunta argumentativa, pero no sabemos la clasificación, qué tipo de pregunta es y por qué. ¿Por qué decimos que es una pregunta hipotética? ¿Por qué decimos que es una pregunta argumentativa? Por ejemplo, en el caso de los peritos, pues se permite el uso de las preguntas de carácter hipotético. ¿Por qué? Porque tienen una base científica, tienen una base de poder argumentar en un caso hipotético o un caso similar, cuál podría ser el resultado, cuál podría ser la variante y el por qué. Y sin embargo, no me dejará mentir que en los juicios orales muy pocas veces se hacen este tipo de preguntas. Desgraciadamente sí. A veces pecan de muy cortos, a veces pecan de muy largos. Pero como dice, se ve que falta capacitación en muchos casos, sobre todo aquí en el estado de Michoacán, y eso llega a ser pues un poco triste. Y más triste aún cuando el abogado de una de las dos partes, a mí me toca mucho ser tercero en discordia, me pregunta a mí dónde consigue un perito. Yo, Santa Madre de Dios, o sea, hay literalmente un registro de peritos. Sí. Y bueno, el desconocimiento precisamente de los abogados, que pues sí, desafortunadamente muchas veces se trabaja con el sistema inquisitivo y les dicen, ya lo verán conforme a la práctica, el sistema adversarial o el sistema acusatorio. Y pues mandamos, nosotros como profesores, mandamos al matadero pues a los chavos, mandamos al matadero a estos futuros profesionistas que se enfrentan a la vida y con qué cara pues hacen una defensa adecuada. Y lo malo es que a veces, como tienen una mala experiencia, empiezan a dejar de lado el seguir con su carrera y buscan otras alternativas, y ya no tenemos tantos profesionistas, digamos, bien capacitados. Sí, se pierden oportunidades. Efectivamente, uno como formador, pues, y como maestro, tenemos que fomentar las bases y la seguridad de los chavos como con conocimiento. El reto que tenemos nosotros como profesores es capacitarnos para dar lo mejor, la mejor enseñanza de un nivel, pues vaya, digamos, premium, por así decirlo, un nivel de élite a estos chavos. ¿Por qué? Porque ellos son los formadores de la justicia. Ellos son los que el día de mañana serán nuestros representantes, son los que nos van a atender en las agencias del Ministerio Público, llevarán la parte de la representación social en las fiscalías, la Defensoría Pública, la Comisión de Atención a Víctimas, Seguridad Pública, policías, peritos. Entonces, esta Universidad Nacional Obrera abre esta apertura en cuanto a las materias de criminalística, criminología, derecho, y me da gusto, la verdad, pues que se estén preocupando por la formación de los estudiantes, que pues tengan peritos como usted, como maestros que he visto aquí, el perito Julio Cipriano, que también un perito ya de años. Y fue de los primeros que participó en este programa. Y sí, me llegó a comentar, dice, no hombre, yo fui de los primeros, dice, en la formación, dice, de los estudiantes en esta universidad, y me da gusto, la verdad, me da gusto que los estudiantes, bueno, pues aprendan y tengan esta clase de conocimientos. Me gustaría que este conocimiento no solamente lo compartieran los chavos de esta universidad, sino que a partir de aquí, bueno, pudiéramos llegar a otros municipios, pudiéramos llegar inclusive a chavos de otras universidades, organizar torneos, porque yo creo que la teoría y la práctica, como usted lo mencionaba, maestro, efectivamente es algo que se forma aquí, forma a los estudiantes, forma su carácter, forma la seguridad y forma el conocimiento. Entonces me comentaba por ahí un amigo mío, en algún momento hay que tener respeto en la vida por tres cosas: el conocimiento, el tiempo y la vida. Hay que respetar la vida, hay que respetar el tiempo de las personas, pero sobre todo el tiempo que le dedicamos a lo que estamos haciendo, y compartir el conocimiento. No hay que ser egoístas. Hay personas que dicen, no, yo, ¿por qué les voy a dar estas herramientas? No, sí soy maestro y todo,
pero el día de mañana pues a lo mejor me pueden tocar a mí, yo no quiero perder el asunto. No, yo creo que hay que tener esta integridad de que como maestros pues hay que formar y alumnos de calidad, alumnos... Pero imagínese, bueno, Ajá. sé que no pasa tanto en el derecho, pero en psicología tenemos un problemón con cómo la gente percibe la carrera. Uh-huh. Yo estoy harto de que la gente me diga es que los psicólogos son esto, lo otro, aquello, puro fraude, me tocan puros terapeutas horribles, peritos inútiles, y yo bueno, no voy a discutir tu experiencia, ¿no? Lo que te ha tocado, pero no es porque los psicólogos son así, es que estamos formando una gran cantidad de alumnos mediocres, o mejor dicho, de profesionistas mediocres. Desgraciadamente a mí me ha tocado recibir en consulta mucha gente que viene de un mal trabajo y hacer pues lo que se puede. Uno tiene que hacer andamiaje también. Me ha tocado recibir casos, como tercero en discordia, donde leo los dictámenes y tengo que hacer de tripas corazón, Uh-huh. porque siguen usando pruebas de estas que se llaman proyectivas, Uh-huh. que según yo, si cualquier abogado las podría tirar, Uh-huh. simplemente diciendo son proyectivas, son muy interpretables, bueno, en fin, voy a tratar de no no ponerme muy técnico aquí. Sí. Pero lo que trato de decir es que cuando uno trabaja y le mete esfuerzo y se encuentra con que sus colegas lo están haciendo menos esfuerzo, y que la gente por eso está opinando mal de su profesión, a uno también le afecta. Entonces, es feo oír de un médico, de un abogado, que también de los médicos he escuchado que lo hacen, que cuando dan clases están pensando en que esas personas les pueden hacer el más uno, pueden quitarles trabajo. Yo, no, al contrario, puedes perder muchísimo trabajo si estas personas denigran tu profesión. Sí, efectivamente. Hace un año hubo montones de escándalos para con los médicos. Y estaban desesperados. Y hoy en día los médicos están pasando económicamente un mal rato, como profesión en general. Esto le puede pasar a los abogados, como nos pasa a algunos psicólogos. Sí. Y de hecho, bueno, ya para finalizar, sí, efectivamente el campo de la psicología es muy bonito, es muy amplio, pero creo que también, desde mi punto de vista, porque yo estaba muy indeciso entre estudiar Derecho y Psicología, amaba las dos carreras, Muy buenas las dos. y muy buenas. Sin embargo, en la Universidad Michoacana se divide el bachillerato de histórico, solamente puedes agarrar Derecho y pues la rama de Humanidades, Psicología, pese a que es parte de Humanidades, la Michoacana lo maneja así. Como Ciencias de la Salud. Como Ciencias de la Salud. También es mi alma mater. Sí, y efectivamente decimos, bueno, es que yo no era nada bueno, la verdad, en química, en física, era algo que sí, mis maestros trataban y me decían, ay Jorge, es que necesitas ponerte a estudiar, pero realmente no se me quedaba. Yo amaba la psicología y la verdad sigo teniendo una afición, pero también el programa de estudios. El programa de estudios, igual que el de Derecho, es antiquísimo, no se ha actualizado y creo que falta innovación, falta realmente nuevas técnicas, falta renovar este programa y pues igual, lo mismo que comentamos, teoría y práctica. Fíjese, me gustaría invitarlo para que regrese próximamente y que le reservamos un programa sobre lo que es orientación vocacional, que me interesa muchísimo hablar del tema, porque precisamente este asunto de los bachilleratos creo que es muy, muy discutible, la verdad. Sí. Está bastante complicado. Pero bueno, me alegra muchísimo que haya compartido su opinión sobre cómo últimamente, con estos cambios en todo lo que es el derecho mexicano, nosotros los profesores hemos tenido que apechugar y que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y que desgraciadamente pues no siempre da resultados, a veces no por nosotros ni por los alumnos, sino por el sistema mismo a lo que se tienen que enfrentar. Pero qué bueno que usted sea parte de este movimiento, de esta transformación educativa. Sí, y agradezco a la Universidad Nacional Obrera por esta oportunidad que me da, a los alumnos, que la verdad tengo muy buenos alumnos, muy inquietos, y de igual manera, bueno, yo hago la invitación a todos los alumnos de esta universidad, asimismo, pues, para que compartan este y todos los videos que tenemos con sus amigos, porque solamente así se puede compartir el conocimiento. El conocimiento, pues,
Antiguamente era con los libros, con folletos, el día de hoy nos maneja las redes sociales, hay que estarnos innovando, hay que estarnos actualizando, y pues me gustaría también conocer sus opiniones, conocer qué piensan los chavos y los no tan chavos, que también pues ya estamos en este sistema de justicia penal, cómo ven el sistema y cuáles son los déficits, cuáles son las virtudes de este sistema y por qué consideran ustedes que este sistema pues es trascendental y marcará una pauta, una diferencia del antiguo sistema inquisitivo. Muy bien, bueno, pues nosotros ya nos despedimos. Como dijo el profesor, por favor, compartan, por favor. Estos famosos likes nos sirven muchísimo para aumentar la visibilidad. Si ustedes conocen otros programas, también compártanlos con nosotros. Tal vez algún día podamos hacer una colaboración. Si ustedes tienen su propio programa también o desean participar en están en la ciudad de Morelia o desean venir hasta acá, con mucho gusto los invitamos. También para eso están las comunicaciones en línea. No sean tímidos, comuníquense con nosotros, vamos a tratar de trabajar todos juntos por mejorar nuestros sistemas tanto educativos como legislativos, porque para eso somos una universidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien.